Buenas tardes, chicos. Nos encontramos aquí mi amigo Juanma Andrés. ¿Qué tal, Juanma? Hola Paco, ¿qué tal? Y yo, Paco González, que durante esta cuarentena que nos tiene confinados en nuestras casas, vamos a intentar un poco amenizar las tardes y las noches y vamos a hablar un poco sobre nuestro tema favorito, o uno de nuestros temas favoritos, que es el fútbol. En este caso vamos a empezar a hablar sobre uno de los, para nosotros, de dos o tres mejores mundiales de la historia del fútbol. Quizás podría ser incluso el mejor mundial de la historia del fútbol y se celebró en nuestro país, España, en el año 82. Para ponernos un poco en antecedentes, España venía de una transición tras la muerte de Franco en el año 75. Aparece en España la democracia después de la dictadura y España pues va a organizar el Mundial 82, que le fue concedido el 6 de julio del 66 en Inglaterra, en el cual ya se concedieron el del año 74 en Alemania, el del 78 en Argentina y el del 82 en España. Alemania y España llegaron a un acuerdo por el cual se apoyarían unos a otros para que ambos, digamos, tuvieran la oportunidad de poder organizar el evento. España en este momento pues le venía muy bien este evento para poder un poco, digamos, mostrar al exterior que, que el país estaba creciendo, que estaba saliendo de la situación económica que tenía en ese momento por la transición y era una buena oportunidad, digamos, para poder mostrar al mundo el poder organizativo y mostrar al mundo un poco lo que es nuestro país. Sí, bueno, también la apertura un poco del país, ¿no? Después de la dictadura, muestras al mundo. Se construyó, por ejemplo, Torre España, que es una cosa muy importante, Sí, ¿no? Que eso fue es. una especie de apertura al mundo, ahí en forma de una antena receptora de emisión para retransmitir el mundial, o sea, una serie de cosas que marcan un poco lo que es este mundial, ¿no? Como símbolo de la apertura ya por fin de la dictadura franquista. Luego también muchas infraestructuras digamos, se actualizaron, sobre todo muchos estadios. No se construyó, salvo creo que José Zorrilla, en Valladolid, si no me equivoco, Sí, no se construyó ninguno nuevo, salvo ese, pero sí que, digamos, se actualizaron muchos estadios y se pusieron a la última para poder acoger los partidos de fase de grupos y de fase final del Mundial. mm. Bueno, creo que el estadio del Elche, el nuevo Altavix, también se reformó. Tiene Sí, bastante capacidad, por cierto. ¿No? perdón. Que digo que tenía bastante capacidad el estadio del Sí, Elche. el estadio de Leche, de hecho, todavía sigue teniendo bastante capacidad. Sí, efectivamente. Sí, el nuevo Altavix ahora se llama Martín de Valero, pero se rebautizó como nuevo Altavix y se dotó de mucha capacidad, por ejemplo. O sea, se modernizaron estadios. Es verdad que solo se construyó uno específicamente, que fue el José Zorrilla, pero la apuesta de infraestructuras fue bastante importante, claro. No hay que olvidar que fue el primer mundial de 24 selecciones. Es verdad. Veníamos de siempre pues 16 selecciones, casi Eso. siempre, y fue el primer mundial de 24 selecciones y Mm. fue el mundial, si no me equivoco, en el que más sedes y más estadios participaron. Sí, 17 estadios y 14 sedes. eso es. Una auténtica barbaridad, porque digamos hoy en día que los mundiales son de 32 equipos, Mm. no suele haber tantas sedes, o bueno, casi prácticamente las mismas, pero no tantos estadios. Eso es. Mm. Bueno, y yo creo que vamos a hablar un poco de los grupos, ¿no, Paco? Si te parece. Bueno, sí, el sorteo, para que lo sepa nuestra audiencia, Sí, se celebró en el Palacio de Congresos eso es. en enero del 82, 16 de enero del 82. Eh, bueno, hay que poner tampoco bien en antecedentes. Una vez que estaban todos los preparativos hechos del Mundial 82, en el año 81, como bien sabes, ocurrió un hecho bastante importante en España, Que fue el que golpe fue de Estado de Tejero. truncar, digamos, lo que era la organización y el Mundial. Sí. El intento de golpe de Estado, que al final no fue fructífero, Mm. pero bueno, fue una época complicada digamos, hubo ahí una serie de controversia y pudo peligrar en ese momento El digamos, lo Mundial. que era la organización del Mundial. Mm. Se celebra el sorteo en enero del 82 en el Palacio de Congresos y bueno, quedan encuadrados los grupos.
el Mundial de España siempre se ha caracterizado, si no me equivoco, porque hubo diferentes cuestiones organizativas que no salieron bien, o bien por negligencias, o bien por presión, por mala suerte, por varios factores. Y aquí en el sorteo ya hubo una de las cuestiones que digamos, un bombo se rompió, no sé si lo recordarás. Es verdad, sí, es cierto. Se rompió un Se poco. rompió, luego, digamos, el sorteo iba un poco dirigido para los cabezas de serie, fueron un grupo a otro, Es se verdad. equivocaron, lo tuvieron que corregir sobre la marcha, y ahí empezó un poco, digamos, el mito de la organización del Mundial 82. Sí, bueno, la organización que estaba a cargo de un organismo, que era el Real, no recuerdo el nombre exactamente, era el Real, eh, estaba presidido Por soporta. por Saporta, efectivamente. No recuerdo exactamente el nombre, pero estaba presidido por Saporta. Y Sí, dentro de ese organismo estaba incluido también la Real Federación Española de Fútbol, que estaba presidida por Pablo Porta. No sé si te acuerdas del mítico de José María García del Pablo Pablito Pablito. probablemente, efectivamente. Mm. Y también por Samaranch. También Samaranch estaba Estaba el Comité Olímpico Internacional ahí metido. ¿verdad? Y Saporta, una de las condiciones que tuvo, o sea, que pidió es que, digamos, le dejaran trabajar tranquilamente con estos organismos y no cobrar. Fue una de las dos cosas que, digamos, Sí, que cierto. pidió para poder digamos, dedicarse exclusivamente a la organización del evento. La organización del Mundial, sí. Bien, pues el sorteo fueron 6 grupos de 4 equipos. Si quieres, vamos a recapitular un poquito los Sí. grupos. Vamos a hablar de los grupos y también de los partidos de cada grupo, de la fase inicial. En el Eh, grupo 1 estaba Polonia, Italia, Camerún y Perú. Si quieres, vamos a hablar un poco de cada grupo, según lo voy nombrando, vale. y en vez de nombrar todos juntos, y Ujú. vamos nombrando uno y vamos a hablar un poco de cada grupo, si te parece Vale. bien. Vale, sí, vamos a hablar del grupo uno que fue un grupo bastante igualado, por cierto, y en el que resalta, por ejemplo, que Italia pasó sin ganar un solo partido y marcando solo un gol, si no me equivoco. No, dos goles, marcó dos Dos goles. goles, dos goles. Eso es. Pero empató los tres partidos, 1-0 y 2-1, y pasó como segunda de grupo por detrás de Polonia. ¿No? También. Por detrás de Camerún. O sea, Polonia quedó no, primera de grupo. Italia pasó por detrás de Polonia. Polonia fue el Perdón, sí, efectivamente, eso es. campeón de grupo, sí, efectivamente. Pero que fue un grupo prácticamente, de los 6 partidos, 5 acabaron en empate. Sí, Solamente sí. hubo la victoria de Polonia contra Perú 5-1. Y por eso Polonia quedó primera de grupo. Hay que decir también que en este mundial todavía la victoria se contaba a 2 puntos y el empate 1. Efectivamente. Y es Es importante este factor, Mm. porque ahora sí que es verdad que la victoria, digamos, premia más siempre al equipo ganador. Sí, claro. En este mundial todavía un empate tenía bastante valor en ese sentido. Por eso luego se quitó para intentar perjudicar al fútbol defensivo, ¿no? Fue una de las cosas, una de las razones, ¿no? Sí, Ese sistema, pero bueno. Vamos a hablar un poco de Polonia, Paco. Yo creo que Polonia se puede resaltar dos jugadores fundamentales que fueron Boniek y también Lato, que todavía jugaba, ¿no? En este momento, ¿no? sí, efectivamente. Ujú. Sobre todo, Lato, bueno, era hasta el final de su carrera deportiva prácticamente. Sí, Había participado en el Mundial 78, sí. siendo uno de los jugadores más destacados del Mundial. Estaba también Boniek. Estaba un central que participó en 4 mundiales, que era el capitán en ese momento, que era Smuda. Es muda, sí. Jugadores bastante interesantes en Polonia. Quizás posiblemente de los 70 y los 80, quizás la mejor nada de Polonia de la historia del fútbol polaco, o sea, del fútbol polaco. Sí, era Quitando un cuando poquito, digamos, todavía. quizás a lo mejor ahora mismo que haya un jugador, digamos, destacable como Lewandowski, es la época más dorada, digamos, del fútbol polaco en Sí, ese momento. sí, bueno, cuando todavía estamos hablando de los principios de los años 80, pues el fútbol del este tenía incidencia, ¿no? Después de la Hungría de los 50, etcétera, etcétera, ¿no? Y también la Checoslovaquia, que ha ganado la Eurocopa del 80 con el gol de Panenka.
No, la Eurocopa 76, perdón. De 76, eso es. Con gol de la 80 la gol Alemania. O sea, jugaba Bert Schuster, si recuerdas, en esa Eurocopa. Sí, sí, sí. Pues ese fútbol del este, ¿no? Con Yugoslavia, que luego hablaremos de ella también, ¿no? Que estuvo en el grupo de España, etcétera, etcétera. Sí. Yo creo que Polonia, en este momento, los años 80, era uno de los mejores equipos del este. Y estaba capitaneado pues, fundamentalmente por Boniek, que haría un mundial estupendo, como luego comentaremos. ¿Sabes? Y bueno, Boniek, que jugó tras el Mundial del 82, venía del Witzel Love y fichó por la Juventus. Fue un ah, escaparate fantástico para él. Fichó por la Juventus, donde jugó 3 años. mm, Y luego acabó su carrera deportiva en la Roma, del 85 al 88. ajá. También había un portero, Bismarck, que jugó en el Oporto ganando la Copa Europa, que Ganó la también Copa fue una Europa de historia para él. año. Hubo varios jugadores que tras el Mundial Mm. ficharon por varios equipos de primera línea. Sí, ganó la Copa Europa con el Oporto cuando jugaba Futre y Rabat Matller, que también jugó este mundial, por cierto, el argelino. Luego hablaremos de él, ¿sabes? Sí, Bueno, vamos a hablar un poco de Italia. Bueno, yo creo que Italia tenemos que hablar durante todo el programa porque llegaron a la final y era un equipazo, por supuesto, ¿no? Bueno, tú sí. te has estudiado, yo sé que te has estudiado durante mucho tiempo la alineación de Italia, pero no por este programa, sino porque sabes mucho de fútbol y te encanta, ¿no? Y que creo que me hables un poco de la alineación de Italia, más o menos, la titular, ¿no? Y con sus suplentes famosos como Altobelli, ¿no? Que siempre jugaba Sí, en este mundial, pero que marcó la final incluso. pues Italia era un equipo bastante fuerte. No era un equipo realmente como se dijo, se decía, que jugara a la contra y demasiado defensivo, como la gente puede pensar. Si no recuerdas mal, por ejemplo, un poquito más adelante, el famoso partido que luego hablaremos más en profundidad, Contra Brasil, sí. Italia-Brasil, Mm, fue un partido, además le hemos hablado tú tú y yo en varias ocasiones, un sí, partido de tú a tú, en el sí. cual pudo ganar cualquiera y Italia jugó, y ese partido jugó de tú a tú a Brasil. Para mí ese fue uno de los mejores partidos del mundial, pero bueno, ya hablaremos de él después, ¿sabes? Sí. Porque de momento. Entonces, fíjate, ya, por eso no era un equipo demasiado defensivo, tenía jugadores de corte ofensivo bastante interesantes. El portero era Dinozov, que justo después de este mundial se retiró con 42 años, si no recuerdo mal, Ujú, haciendo una carrera bestial deportiva. Fue convocado en el Mundial 70. Imaginaros la carrera deportiva que tuvo Dinozov. Jugó casi toda su vida deportiva en la Juventus. ujú. Y bueno, fue el capitán del equipo. Y un portero que a pesar de su edad, pues era un portero bastante seguro y bastante solvente. Luego, para mí, Italia tenía uno de los mejores centrales de la historia del fútbol italiano. Me refiero a Gaetano Scirea. Chirea, que luego murió en un accidente de tráfico, por cierto. Efectivamente, murió poco después, una vez retirado, se dedicaba a temas de ojeador con la Juventus y murió en accidente de tráfico, pero para mí Scirea era un baluarte defensivo y una de las piezas clave en este combinado italiano. Solía jugar Caprini, casi siempre de lateral izquierdo, Mm, de la Juventus, y luego jugaba habitualmente Colovati y Gentile. Pero algunas veces, utilizaba también a Giuseppe Bergomi, que es un jugador que en ese momento tenía 18 años, fue sí. convocado con Italia, Ah, es jugó verdad. varios partidos. No se le reconoce realmente mucho a Bergomi en esa época porque tenía bigote. Luego más adelante, si pues gente a lo mejor que está escuchando un poco más joven, pues verá que no le conocerá de los años 90, que jugaba en el Inter, jugó varios mundiales más, no tenía bigote, pero en aquel momento, pues bueno, 18 años, jugó el lateral derecho y jugó varios partidos también del mundial. Más o menos entre Gentile, Sirea, Colovati, Gabrini y Bergomi formaron la defensa italiana. Casi siempre era o Gentile o Bergomi, uno de los dos era descartado y los demás, Sirea, Colovati y Cabrini, solían ser fijos. El centro del campo jugaba habitualmente un 4-4-2 y solía jugar con Bruno Conti, abierto una banda, Ujú. un extremo de la Roma bastante habilidoso. Eh, Tardelli, que jugaba de medio centro en la Juventus de Turín. Antonioni, Marini
y luego solía jugar Paolo Rossi y Graziani arriba. Bueno, hay que decir aquí que Paolo Rossi salía de una sanción por apuestas en Italia y estuvo 2 años sin jugar. Este mundial Sí. fue su explosión, pero hasta ese momento estaba inactivo porque llevaba 2 años sancionado, ¿no? Me recuerda un poco, salvando las distancias, aunque digamos no tiene mucho que ver el caso, a Arnaldo, que estuvo 1 año y medio, 2 años sin jugar por una lesión y Mm. luego jugó el Mundial prácticamente sin preparación y ocurrió lo que ocurrió. Pues esto es un poco muy parecido a ese caso, aunque digamos no es por una lesión, sino por La sanción por apuestas. Mm. bueno, estuvo retenido, estuvo en la cárcel, de hecho, varios meses, ¿verdad? Sí, Si no sí, recuerdo mal. eso es. Mm. Y bueno, lo pasó bastante mal y estuvo suspendido durante mucho tiempo sin poder jugar. Y llegó Mm. muy justito al Mundial. De hecho, Enzo Garzón, que era el entrenador, fue bastante criticado por contar con él, porque no se pensaban que iba a dar el nivel que luego dio. Cosa muy similar le ocurrió a Scolari con Ronaldo. Bueno, que Y al final fue lo que hicieron la base. el nivel lo dio a partir de la segunda fase, porque la primera fase realmente no hizo partidos buenos. Sí, la primera Dos. fase fue una fase, pues no, Italia no estuvo bien. De Mm. hecho, bueno, a Italia a lo largo de los mundiales siempre se ha caracterizado por hacer una primera fase pues regular Eh, y luego al final ir siempre de menos a más. Le ha pasado en varios campeonatos y esta no fue una excepción. Esta no fue una excepción. no, no Luego hizo había jugadores muy interesantes en el banquillo como Causio, como Viali, Alto como Belli. Masaro, que no jugó prácticamente. Jugó creo que unos minutos uno de los partidos. Mm. También tenía 18 años. Está también Franco Baresi, Sí. muy jovencito también en el banquillo. Tenía un equipo bastante interesante. Uno de los equipos, digamos, a priori favoritos para el campeonato, aunque digamos el inicio no fue bueno. Sí, bueno, luego hay que entender que el sistema de competición pasaba a los 2 primeros y también pasaba el tercero. No, esto fue en el Mundial 86, perdón. Sí, En este Mundial pasamos solamente a los 2 primeros. En el Mundial 86 luego pasaba también el mejor tercero, pero en este Mundial pasaban solamente los 2 primeros. En la primera fase, bueno, vamos a decir un poco los resultados de la primera fase, ¿sabes? De este grupo. En la primera jornada Italia empató a 0 con Polonia y Perú empató a 0 con Camerún. Que bueno, Camerún, vamos a hablar después un poco, jugaba Roger Milla, ya, que luego fue muy sí, famoso sí, en el sí. 90. Y Armilla jugó, bueno, se retiró también con 40 y tantos años en los 90, o sea, Jugando jugó en un montón la isla de la Reunión, jugaba. Mm. y un jugador también muy longevo. Eso es. En la segunda jornada Italia empató a 1 con Perú y Polonia empató a 0 con Camerún. Y ya en la última jornada Polonia ganó 5-1 a Perú, Italia empató a 1 con Camerún, que fue lo que le dio el pase realmente, ¿no? Sí, ese Eh, partido realmente se decidía realmente quién pasaba. Si eso ganaba es. Camerún, pasaba, Sí, y a Italia le valía el empate porque tenía un gol más que Camerún. De hecho, eso es. pasó por la diferencia de goles. Pasó por un gol solamente de diferencia. O sea, por un Sí, gol me refiero a favor, ¿sabes? efectivamente, eso es, exacto. Eh, Decir que este grupo se jugó en Galicia, sí. en Riazor y en Vigo, en Balaidos. Mm, Era la sede de este grupo. mm, Lo que hizo, entre comillas, bien en la organización es que cada grupo estaba, digamos, en una región geográfica bastante cercana y eso por es. eso hay muchas sedes y muchos estadios. Y la verdad es que fue una fiesta del fútbol, a pesar de a lo mejor de tener algún problema de organización, fue bastante fiesta del fútbol y la gente disfrutó bastante del país, la gente que vino del exterior. Eso es. Bueno, de Perú, ¿qué podemos decir, Paco? Juega Cubillas, ¿no? Sí, Perú, bueno, era un equipo ya bastante veterano. Teófilo Su Cubillas. mejor versión la dio en los años 70 Mm, y era un equipo ya pues venido a menos, con Cubillas, con Oblitas, sí, con gente ya que se había retirado, como Hugo Sotil, que jugó en el Barcelona, eso es. que ya no jugó este mundial. Pues Mm, un equipo un poco ya más veterano y realmente pues no tuvo una actuación demasiado destacada, que sí que la tuvo en los 70, en el 74, 78, 70 incluso. sí, Tuvo actuaciones que donde, digamos, tuvo su mayor plenitud. Quizás a lo mejor la mejor época de fútbol peruano. sí, yo creo que la mejor época fue el peruano, sin duda, ¿sabes? Luego ya entró en crisis y bueno, yo creo que el último mundial que clasificaron, que fue el que jugó a la eliminatoria contra Nueva Zelanda, la repesca, que se fue en el mundial de Rusia. Sí, este último.
¿Cuánto hacía que no habían jugado Mundial Perú? Yo creo que por lo menos desde el año 80 y, bueno, 86 no jugó, en el 90 tampoco, en el 94 tampoco, en el 98 no recuerdo que tampoco, Sí. en el 2002 tampoco. Yo creo que fue el primer Mundial que jugó Perú desde el año 82, si no me recuerdo, el Sí. último, de Rusia. De memoria no sabría decirte, pero creo que es así. Creo que es Sí. así. Si no nos falla la memoria, desde el Mundial 82 no clasificaba a Perú. Yo creo que sí, sí, yo creo que no. Hombre, a lo mejor nos estamos equivocando, porque se nos ha pasado algún mundial, pero creo que no. Que este fue el último mundial hasta el siguiente, ya en Rusia de 2018. Sí, estuvo mucho tiempo Perú. También es verdad que Sudamérica para clasificarte para un mundial, hay equipos muy fuertes Complicado, porque y, eso es un grupo de es 10, como complicado. sabes, que es a doble partido, en un grupo a doble partido. Se juegan bastantes partidos, pero claro, estando Brasil y Argentina, se hace complicado porque clasifican los 4 primeros y el quinto va a repesca, si no me equivoco. Sí, eso es, eso es. Y hay O equipos los, muy poderosos. Por ejemplo, en este momento, a lo mejor Colombia en los 80 no tenía el nivel que tiene ahora. Luego Chile ha tenido buenos momentos. Ha habido mundiales que ha estado muy bien, ha habido otros mundiales que no ha ido. Argentina y Brasil son fijos siempre. Uruguay ha habido mundiales incluso que tampoco ha ido. Digamos, una eliminatoria sudamericana, es una eliminatoria muy, muy fuerte no y tengo claro y es complicado. si pasa los 5 primeros o los 4 primeros y el sexto repesca. Creo que son los 4 primeros y el quinto repesca, ¿no? Sí, los 4 primeros y el quinto repesca, menos cuando se disputó en Brasil, que claro, era igual, lo único que ya tenía otra plaza también, porque Brasil era la organización, digamos. Entonces ese mundial, pues tenían como una plaza más por organizar el mundial. Pero sí suele ser eso, suele ser 4 se meten directos y el quinto va a la repesca. Eso es. Bueno, la repesca que cambia dependiendo del año, ¿no? Hay veces que se juega contra el campeón de Oceanía, ¿no? Que ha pasado, ¿no? Eso Como en es. este caso, Perú contra Nueva Zelanda en el 2018, pero han sido repescas diferentes, con federaciones diferentes, no solamente la Oceánica, sino también se ha jugado contra otras Sí, federaciones. contra Asia alguna vez, incluso contra África. Recuerdo esa repesca del año 93 de Argentina con Australia, con Maradona, Es verdad, eso también fue con Oceanía, sí. que le repescaron, bueno, venía de sanción, venía, digamos, de haberse retirado a la selección y de justo después del 0-5 con Colombia, le Mm. repescaron justo para esa eliminatoria y se metió en el Mundial del 94. O sea, eso, bueno, daría para otro capítulo. Sí, la calificación de otro capítulo. Bueno, vas a pasar al segundo grupo, que está compuesto por Alemania Federal, por Austria. Recordar que en esta época todavía existía la selección de Alemania Oriental. Y entonces es Alemania Federal, Austria, Argelia y Chile. Bueno, ¿qué podemos hablar de Alemania, Paco? Más o menos, para ir un poquito más rápido, que nos hemos centrado mucho en Italia, pero que es Pues importante. Alemania, un equipo de los más fiables de la historia del fútbol mundial. Es el equipo que, digamos, tiene más finales disputadas de un campeonato del mundo y Mm, con 4 mundiales. Y siempre es un equipo que siempre se dice y es verdad, siempre está ahí. Siempre está ahí. Venía de ganar el campeonato de Europa en el 80, como habéis dicho anteriormente, con sí, Schuster. con Schuster Suster. recupera la selección y no va a este mundial por discrepancias con el entrenador. Y bueno, pues a pesar de ello, tenía un equipo muy fuerte. Tenía a Rummenigge, que era un jugador medio de cristal, porque sí que es verdad que Rummenigge era un jugador que podía haber dado mucho más de lo que dijo. A pesar de todo, desde las lesiones era un gran jugador. Tenía a Pierre Lisbaski, tenía a Félix Magath, que era un gran jugador también. A Paul Breitner, que venía ya en su... Paul Breitner, que ya era veterano, ¿no? Efectivamente, jugaba de lateral izquierdo. Fíjate. Bueno, en esta Alemania jugaba de mediocampista, pero en el 74 jugó de lateral izquierdo Sí. porque no había otro puesto en esa selección para ponerle y él se adaptó a ello. Jugaba Brigel, que muchos le recordarán que jugaba en el Verona en Italia, tenía unos gemelos que eran, vamos, una calidad. Uli Stilicke, que era también el final de su carrera deportiva, es de Real Madrid. Schumacher, uno de los mejores porteros de la historia de Alemania. Y luego comentaremos el incidente que hubo con Batistón en la semifinal contra Francia. Sí, eso es sobre todo recordado por ese episodio,
Pero bueno, es decir que Schumacher era un gran portero. Lo único que siempre tendrá esa losa, digamos, De la de entrada que estaba esa Testón. jugada. Alemania era junto a Italia, Argentina, Brasil y varios equipos una de las favoritas. De hecho, llegó a final. Se dice, efectivamente, se dice que quizás este mundial fue uno de los mejores de la historia por el elenco de estrellas que había en él. Sí, sí. Había grandes generaciones de jugadores y grandes equipos. Sí, de hecho, en este mismo grupo, ahora vamos a hablar de Argelia un poco, porque ahí jugaba Rabat Mayer, que luego fue campeón de Europa con el Aeropuerto, el Sí. argelino. Aparte de Mathieu, jugaba Bellumi también, que era un jugador también que quizás es menos conocido, pero era un jugador muy bueno, muy interesante. Lo único que bueno es no jugó toda su vida allí en los equipos locales y no llegó a jugar en Europa. Por eso quizás no es tan conocido, pero era un jugador impresionante, Bellumi. De hecho, creo que ganó algún balón de oro africano en los 80. Sí, Y bueno, aparte, digamos, de estos dos jugadores, pues había jugadores también bastante interesantes que hacían que fuera un equipo, digamos, pues que no era fácil del todo. De hecho, dio la sorpresa en el partido dio del grupo. sorpresa. Efectivamente, ganó Alemania Federal 2-1, con un gol de Mathieu, por cierto. Sí, marcaron los dos jugadores que hemos dicho. Birumi y Mathieu. Eso es. Decir que digamos que este grupo se jugó en Asturias, Sí. en el Carlos Tartiere, antiguo Carlos Tartiere, y en el Molinón. Sí, eso es. Bueno, luego tenemos a Austria también en este grupo, que en el primer partido contra Chile ganó 0-1. Sí, Y cuya estrella más conocida era Hansi Krankel, efectivamente. jugador de Barcelona. Sí, aparte de Frankel tenía un jugador también interesante como por Haska, Pero Haska. tenía a Obermayer también que era capitán, bueno, tenía un jugador conocido, pero bueno, era Bueno, un equipo, digamos, bastante sólido. sí, luego comentaremos qué pasó con Austria y con Alemania en el Sí, último partido, en el último partido del grupo, bueno, fue una cosa curiosa. Bueno, luego también estaba Chile, que en ese primer partido del grupo perdió contra Austria 0-1. Y en sí. Chile, ¿qué podemos comentar de Chile, Paco? Pues en Chile jugaba quizás considero el mejor central junto con Pasarela de la historia del fútbol sudamericano, que es Elías Figueroa, que era el capitán del Chile, ya un jugador, digamos, veterano en aquel entonces, pero un baluarte en los años 70 del fútbol chileno. Jugaba Pato Yáñez, no sé si lo recordarás. Sí, sí, claro que me acuerdo. Este mundial fichó por el Valladolid, llegó a jugar Zaragoza, Betis, con varios equipos españoles. Carlos Castelli, también, que era un jugador que jugó gran parte de su carrera deportiva en los 70 en el Levante y el Español. Y bueno, había algún jugador también más interesante que luego fichó para algún equipo europeo después del Campeonato del Mundo. Neira, Valenzuela, había varios jugadores. Un equipo también aguerrido, sólido, como son los chilenos. Los equipos sudamericanos suelen ser equipos complicados, suelen competir bastante bien. Y bueno, pero perdió el primer partido 0-1, como bien has dicho anteriormente. Luego, en la segunda jornada del grupo, Alemania Federal ganó 4-1 a Chile y Argelia perdió 0-2 con Austria. Y luego, en la última jornada, Argelia ganó 3-2 a Chile y aquí está el lío, porque Alemania Federal y Austria se enfrentaban y si el resultado era de 1-0, pero como así fue, pasaban los dos y dejaban fuera a Eso es. Argelia. Entonces, fue uno de los primeros partidos, ¿no?, en el que se sospechó de Biscotto. De hecho, se jugó en el Molinón, si no me equivoco, y hubo pitos por parte de la gente que fue a ver el partido porque fue un poco vergonzoso, ¿no? El Sí. pacto que hubo entre los dos equipos, ¿no? De hecho, a partir de aquí surgió una de las cuestiones más interesantes del Campeonato del Mundo. Siempre se va a jugar el último partido de grupo, se juega a la misma hora. Se cambió por esa circunstancia, porque Alemania y Austria jugaron un día después que Chile y que Argelia, entonces Eso, sabían el resultado anterior y podían eso. jugar un poco con él. Entonces, a partir de aquí, el último partido del grupo se juega siempre a la misma hora. Un día a la misma hora, eso es. Eso es, para evitar especulaciones como la que hubo y que al final, pues bueno, fue un gesto bastante antideportivo de ambos equipos
pitándoles del estadio entero, el Molinón, Sí. como has dicho anteriormente, y diciéndoles que se besen. Ese que se besen, que se besen. Bastante, una imagen bastante recordada. Sí, bueno, en este grupo al final pasó Alemania Federal y Austria, como hemos dicho antes, con 4 puntos. Tercero Argelia con 4 puntos, pero con peor diferencia de goles. Y último Chile con 0 puntos, ¿vale? Eso es. Pasamos al siguiente grupo, que es el grupo de Bélgica, Argentina, Hungría y El Salvador. Eso es. Bueno, en Argentina jugaba, por supuesto, Diego Armando Maradona, que fue su primer mundial, si no me equivoco, ¿no? Su primer mundial, ya que no jugó en el año 78, no fue convocado por Menotti y Mm. era el primer mundial. Argentina venía de una época complicada, bueno, aparte de ser campeona del mundo, venía de la guerra de las Malvinas, Eso había bastante... De hecho, se especuló con que, digamos, se iba a retirar del mundial por esa circunstancia. Se especuló también luego que a lo mejor se podía retirar Inglaterra y los países, digamos, del Reino Unido, como Irlanda del Norte y Escocia. Hubo ahí una serie de cuestiones que al final luego lo único la guerra acabó y no, luego no hubo ningún tipo de problema. Bueno, hay que Casi decir que, pero sí que hubo bastantes cuestiones alrededor. hay El que equipo, decir el equipo hay que argentino decir que en este momento todavía estaba la dictadura en Argentina, la dictadura de Videla y de Galtieri, la dictadura militar, y bueno, pues esto también enrareció un poco el ambiente en relación con la guerra de las Malvinas, ¿sabes? Contra Gran Bretaña, vamos. sí. Mm. El equipo argentino era un equipo potente, jugadores como Fillol, Fasarella, Tarantini, Ardiles, Maradona, Mario Alberto Kemper, Ramón Díaz, Bertoni. Era un equipo que la base la tenía del Mundial 78 y habían entrado Ramón Díaz y Maradona y algún jugador más, sobre todo Ramón Díaz y Maradona, que habían sido campeones del mundo en el año 79 del Mundial Juvenil en Japón. Mm. Han sido los dos campeones del mundo. También estaba un tal Jorge Alberto Valdano, que no solía jugar de inicio, pero ya estaba digamos, convocado con Argentina. Es jugador del Real Madrid, de Alavés, y bueno, comentarista ahora, bueno, una persona bastante conocida en el Sí. mundo futbolístico. Bueno, luego está Bélgica en este grupo, en el primer partido, que fue el partido inaugural del Mundial, por cierto. Sí, Eh, eso es. bueno, era el campeón del mundo contra Bélgica, Argentina contra Bélgica, y Bélgica ganó 0-1 ese partido, que se jugó en el En el Camp Camp Nou, Nou. Barcelona, eso es. Y en Bélgica, bueno, en Bélgica también había jugadores interesantes, ¿no? Si no me equivoco, Frankie Valderés ya jugaba en ese momento en Bélgica. Sí, eso es. Mm. Jugaba Eric Gueres, que Si jugó en el quieres, PSV, lateral derecho, antes, Jean-Marie Faz, ya venimos con el portero. Jan Kellemans, que era un delantero tanque de Brujas, Mm. había Renkin, había jugadores bastante interesantes. Junto a la época actual, los 80 fue una época para la sección belga bastante enriquecedora y Sí, no con éxitos, pero llegó bastante lejos en fases finales. bueno, Tenía un equipo bastante bien armado. hemos hablado muchas veces que Sifo todavía no jugaba en este equipo, que luego Sí, fue las estrellas de Bélgica, pero en el 86 ya sí jugaba Sifo, ¿no? Si no me equivoco. sí, Que fue cuando nos eliminaron, ¿sabes? sí, sí. En los cuartos de final. Efectivamente, era un poco la base de este equipo, o sea, con Sifo realmente del 86. Un equipo, digamos, que en los 80 fue un equipo bastante importante. Los Diablos Rojos, le Sí, llamaban. efectivamente. Y bueno, pues dio la sorpresa en el partido inaugural, ganando 0-1 a Argentina con gol de Van der Beer en el Camp Nou y complicó bastante a Argentina la clasificación. Luego teníamos aparte de Argentina y Bélgica, teníamos en el grupo a Hungría y a El Salvador. El- Salvador creo que es la primera y única vez que se ha clasificado para un mundial. bueno, sí, la única vez que El Salvador se clasificó para el Mundial. Del Salvador hay que decir que jugaba Mágico González. De hecho, luego fichó por el Cádiz tras este Mundial. Sí, Y hay que decir que el primer partido de la fase de grupos de El Salvador contra Hungría quedó con la mayor goleada de este Mundial, que fue un 10-1. no la mayor goleada del mundial, sino de la historia de los La mundiales. historia de los mundiales, de hecho, sí. En fase de grupos, ¿eh? Fase de Sí, sí. grupos.
Porque el récord lo tiene Australia contra Samoa Americana 31-0, si no me equivoco, en una fase de clasificación. Sí, eso En es. ese momento el récord era una goleada de Nueva Zelanda a las Islas Fiji de 13-0 en la fase de clasificación para este mundial, además, en Oceanía. Si no me equivoco. Los partidos se jugaron en Elche y en el Rico Pérez, en Alicante, salvo el partido inaugural que se jugó en el Camp Nou. El resto de los partidos se jugaron en Alicante y en Elche. Elche, sí. Hungría no tenía grandes jugadores destacados, un equipo, digamos, pues bueno, como son los países del este, Sí, bueno. aguerridos, bien armados, pero no tenía ningún jugador destacado. No, de todas formas quedó eliminado en Hungría, aunque lo más sonado fue esta goleada al Salvador, que fue un 10-1. Eso es el único partido que de hecho que ganó. Eso es, sí. En la primera jornada hemos dicho que Argentina perdió 0 con Bélgica, en el partido inaugural del Mundial. Hungría ganó 10-1 a Salvador. Luego en la segunda jornada Argentina ganó 4-1 a Hungría. Bélgica ganó 1-0 a El Salvador solamente. Y en la última jornada Bélgica empató 1 con Hungría y Argentina ganó 2-0 a El Salvador solamente. De modo que el grupo quedó en Bélgica primero del grupo con 5 puntos, Argentina con 4 puntos, segundo grupo y clasificados. Y luego Hungría con 3 puntos eliminada y por último El Salvador con 0 puntos y solo un gol a favor y 13 en contra eliminada. Eso es. A Jorge Mágico González, pues aunque digamos El Salvador no tuvo una gran actuación, aunque fue de menos a más en el torneo, pues le valió el fichaje por el Cádiz. De hecho estuvo a punto, no sé si sabrás, que estuvo a punto de fichar por el Barcelona. Sí, de hecho sí. le tenían fichado. Sí. En aquel momento el entrenador era César Luis Menotti y hubo un escándalo de los de que tenía Mágico González, de mujeres y de quedarse dormido en hoteles. La leyenda cuenta que digamos estaban en una gira en Estados Unidos jugando con el Barcelona ya, que estaba a prueba para ficharle. Sonó la sirena de incendios y el único que no salió del hotel fue Mágico González, que estaba con una mujer en la cama. Entonces Menotti se enteró y bueno, ya aparte ya estaba Maradona también en el equipo, que también tenía bastantes escándalos y no quiso, y fue una de las cuestiones por que se equilibró la balanza para que no fichara por el Barcelona y acabó fichando por el Cádiz. En el cual estuvo bastantes temporadas, con un laxus, si no me equivoco, en el Valladolid, un año cedido, y estuvo en el Cádiz hasta el año 91 y allí es todo un ídolo. Eso es. Esa es la historia de Mágico, efectivamente. Quizás podría haber sido mucho más, pero bueno, él dormía de día, vivía de noche. Sí. Y quizás si no hubiera vivido así no hubiera sido tan mágico. No lo sabremos nunca. Eso nunca se sabrá. Cada jugador tiene su personalidad y es que va ligada también a su carrera, ¿sabes? Sí. Bueno, pues ahora vamos a comentar el grupo 4. Sí. Tenemos Inglaterra, Francia, Checoslovaquia y Kuwait, ¿no? Vamos a comentar también un incidente que hubo en el Francia-Kuwait, luego lo comentaremos, que fue una cosa muy curiosa. Y vamos a hablar un poco de Inglaterra, ¿no? Inglaterra que era un equipazo, ¿verdad, Paco? Con jugadores como Trevor Francis, ¿qué jugadores más podemos comentar? Bueno, el portero era Peter Shilton, que era un portero que, bueno, jugó 3 mundiales, 82, 86 y 90, se le dio con 40 y tantos años. Terry Butcher, un central bastante poderoso. Mariner, un centrocampista de mucha clase. Trevor Francis, Mariner, Glenn Hoddle, Kevin Keegan, que estaba en su final de carrera. Hay Balón de Oro en un par de ocasiones en los años 70. Era un equipo bastante importante. Ten en cuenta que en esa época pues el Liverpool había ganado varias Copas de Europa, Aston Villa también alguna, y Nottingham Forest. Era la época, entre comillas, dorada de los hooligans y los equipos ingleses dominaban un poco lo que eran las competiciones europeas en ese momento. Y por eso Inglaterra tenía un equipo bastante competitivo. ¿Y a ti qué te parece? ¿Te parece mejor este equipo que el del 86 con Lineker, con Peter Barnes, ¿qué equipo te parece mejor? Pues a mí personalmente el equipo que más me ha gustado, y esto lo hemos hablado alguna vez, es el del 90. El del 90. El del 90 me parece un equipo con un par de jugadores ya. Bueno, Lineker jugó el 86 y el 90, pero en ambos torneos
metió una cantidad importante de goles, de hecho fue máximo goleador en el 86. Y luego tenía dos jugadores fantásticos en el 90, que era David Plath y sobre todo Paul Gascoigne, que era el que ponía un poco, digamos, la imaginación y digamos, un poco, digamos, lo que es el juego más profundo en la selección inglesa. Luego también tenía jugadores imaginativos como Chris Waddle. Ese equipo inglés, con John Barnes, con Peter Beardsley, Glenn Hoddle, Chris Waddle, Brian Robson, un equipo de David Plath, un equipo de muchos quilates. Fíjate los jugadores que he nombrado ahora mismo y la calidad de esos jugadores. Stuart Pearce, lateral izquierdo, un jugador efectivamente muy factible. Me parece un equipo muy interesante. La comparación, y te he dicho el 86, pero no, yo quería compararlo con este Inglaterra del 90, ¿no? Que yo creo que es la Inglaterra, yo creo que más fuerte de los últimos 20 años aproximadamente, o 30 años, ¿no? Sí, junto a lo mejor el mundial que ellos ganaron, con Bobby Charlton, con Bobby Moore, etcétera, pues quizás a lo mejor sea la selección más potente que han tenido en la historia de los campeonatos del mundo. Sí, de hecho en el 90 lo eliminó Alemania, ¿no? Si no me equivoco. Alemania en penaltis. Pues, no, se decía, digamos, después de que Argentina eliminara a Italia, que de ese partido salía el campeón del mundo entre Inglaterra y Alemania. Eso es. De hecho, el que falló el penalti fue Chris Waddle, si no me equivoco. Sí. Lo tiró fuera. Falló Chris Waddle y creo que, si no me equivoco, falló también Stuart Pearce, que fallaron 2 penaltis. 2 penaltis, sí, efectivamente. Pero el decisivo falló Chris Waddle, me parece. Luego, aparte del grupo, aparte de Inglaterra, bueno, pues tenemos como bien has dicho anteriormente, a Francia, Checoslovaquia y a Kuwait. Bueno, en Francia también era un equipazo. O sea, Tresor, Gires, Six, era un equipazo también. También hay que Gentini y sobre todo el jugador, quizás el jugador europeo más importante de los 80, que era Michel Platini. Sí, bueno, hay que contar una anécdota sobre el Platini, es que Larios, que estuvo a punto de fichar por Atleti, Larios, fue separado de la selección por un problema de amores con Platini. O sea, era un gran jugador, Larios, jugaba en el Saint Etienne y estuvo a punto de fichar por Atleti. De hecho, vino aquí a hacerse las pruebas médicas, pero creo que por un problema de rodilla no se llegó a fichar. Pero era un excelente jugador. ¿No? Yo creo que Francia tenía un equipazo también. Si no, ¿tú crees, sí. Paco? Francia tenía un auténtico equipazo. La Francia de los 80 no tuvo la recompensa quizás a lo mejor que tuvo luego la Francia de Zidane con el campeonato del mundo, pero bueno, ganó un europeo 2 años después del 84 y estuvo en 2 semifinales. Bueno, luego hablaremos de este mundial. Llegó casi hasta el final en el 82, 86 hizo semifinales. Y luego 90 no clasificó. 90 y 94 no clasificó. Mucho de esta generación de jugadores se retiró. Luego hubo otra generación que tampoco era una generación mala, con Jean-Pierre Papin, con Ginola, con Cantona, pero esa generación no llegó a nada y fracasó estrepitosamente sin clasificarse 2 campeonatos del mundo seguidos, que para un país como Francia pues es una auténtica desgracia. Bueno, hay que decir que la semifinal jugó Francia contra... Bueno, luego hablaremos de la semifinal contra Alemania, que fue un partidazo también, ¿eh? Uno de los mejores partidos de este mundial, junto con Italia-Brasil. Aquí la verdad es que a lo mejor de los 10-15 partidos más históricos de la Copa del Mundo, aquí en este campeonato del mundo podemos sacar varios, desde luego. Sí, desde luego. Bueno, en la primera jornada de este grupo, Inglaterra le ganó 3-1 a Francia y en el segundo partido Checoslovaquia empató a 1 con Kuwait, ¿vale? De Kuwait no tenemos muchas referencias porque realmente era una selección bastante débil, ¿no? En ese momento y tampoco muy conocida. También es verdad que en esos años era más difícil conocer a jugadores exóticos porque no salían de sus países prácticamente. Y de Checoslovaquia yo creo que de los equipos del este era el más flojito, ¿no? Sí, de los más flojitos destaca Panenka. Famoso por penalti a lo Panenka. De hecho, empató con Kuwait con gol suyo de penalti. Y luego, bueno, tenía a un jugador reconocido como Moneoda. Pero bueno, no era, digamos, de las selecciones checas más importantes. Checoslovaquia ganó la Copa de Europa. En la Eurocopa la ganó en el 70 año y 76, si no me equivoco, con el famoso gol de Panenka. Sí.
Fue una época un poquito más interesante, tenía jugadores mucho más fuertes y esta época era un poco más de declive. Panenka jugó en el 76, de hecho ganó el europeo con gol suyo de penalti a lo Panenka. Esta selección, pues bueno, era una selección ya venida a menos. De hecho, luego estuvo varios años sin hacer nada importante, hasta el 90. Sí. Y bueno, pues más o menos el grupo, los dos máximos favoritos eran Inglaterra y Francia, y así lo demostraron, realmente. Sí. En la segunda jornada del grupo, Inglaterra le ganó 2-0 a Checoslovaquia y Francia le ganó 4-1 a Kuwait. En este partido tenemos que comentar un incidente que un jeque kuwaití, no sé si era el jefe del Estado en ese momento de Kuwait. No, era algo de deportes de Kuwait. Sí, era el ministro de Deportes de Kuwait, si no me equivoco, sí. Eso es. Era algo del gobierno kuwaití, no me acuerdo exactamente el qué, pero era algo del gobierno kuwaití. Llegó a bajar al campo con un famoso maletín que llevaba uno de sus guardaespaldas para detener el partido y sacar al equipo porque no estaba de acuerdo con una decisión arbitral. Sí. Que se montó un gran escándalo, porque al final el árbitro cambió de opinión y pitó esa jugada polémica a favor de Kuwait. No recuerdo si era un gol, no sé si era un gol en fuera de juego de Francia, y anuló el gol. Exacto. Anuló el gol y eso hizo que el ministro kuwaití volviera a subir al palco y se podía reanudar el partido, ¿sabes? Hay unas imágenes muy interesantes con Michel Hidalgo, que era en ese momento el entrenador. Hidalgo, sí. Digamos, con cara de incredulidad viendo estas imágenes. Sí, también y de aparece una imagen que es alucinante. Pues un poco, digamos, más destacadas del Mundial 82. No futbolísticas, digamos. Sí, fue uno de los escándalos, digamos, del Mundial, ¿no? Bueno, ya en la última jornada Francia empató a 1 con Checoslovaquia y Inglaterra ganó 1-0 a Kuwait, por lo que el grupo se quedó primera del grupo Inglaterra con 6 puntos, Francia segunda del grupo y también clasificada con 3 puntos, Checoslovaquia con 2 puntos y finalmente Kuwait con 1 punto. Decir que este grupo, que no hemos dicho anteriormente, se jugó en San Mamés y en el estadio José Zorrilla, en Valladolid. En esos dos estadios se jugó este grupo, el grupo 4. Pasamos al grupo 5, que es el grupo de España. Y lo componía Irlanda del Norte, España, Yugoslavia y Honduras. Bueno, ¿qué podemos hablar de España, Paco? Pues España, ese mundial venía con el entrenador era Santa María. Venía con unas expectativas muy grandes porque, bueno, se celebraba el campeonato en nuestro país y se le tildó rápidamente el cartel de favorito, aunque digamos para mí no tenía un equipo para ello. Aparte de todo ello, se le metió mucha presión. No sé si recordarás anécdotas de que se le llevaron a los Pirineos, confinados prácticamente, ahora como estamos prácticamente nosotros, por la Guardia Civil. Entre eso, la presión que tuvieron, el confinamiento que tuvieron con la Guardia Civil, porque tenían, digamos, órdenes para que estuvieran bien vigilados por si tuvieran atentado por ETA, que en ese momento, pues, digamos, ya mostraba, digamos, pues su... Fue los años de plomo de ETA, después de la caída del franquismo. Los años de promo de ETA fueron los años 70, final de los 70, principios de los 80. Entonces estaba el país bastante convulsionado por el terrorismo, ¿sabes? Sí. Que dejaba cada año centenares de muertos, ¿sabes? O sea... Aparte, este equipo sí estaba formado porque era la época esplendorosa, digamos, del Athletic Club de Bilbao y de la Real Sociedad. De hecho, la Real venía a ganar en la Liga ese año. Y el equipo estaba formado, la mitad del equipo estaba formado por jugadores de la Real Sociedad y el Athletic Club de Bilbao. Sí, Alconada era el portero, si no recuerdo mal. Sí, Arconada, bueno, tenemos a Perico Alonso de la Real Sociedad, a Jesús Mari Zamora, López a Ufarte. Teníamos a Urquiaga, había muchos jugadores, digamos, de la Real Sociedad, 4 o 5 jugadores de la Real Sociedad y 4 o 5 jugadores del Athletic Club de Bilbao. Eso es. El equipo no era, digamos, no tenía, digamos, demasiada calidad. Kini era, digamos, su mayor figura, pero ya era un jugador en declive, digamos. Roberto López Ufarte. Podemos destacar también a Gordillo, a Camacho, a Lesanco. Pero no se recordará esta selección como una de quizás de las peores selecciones que yo recuerdo que ha representado a España en un campeonato del mundo. No sé si estás de acuerdo. Sí, posiblemente sea una de las peores, sí.
También, tampoco conocemos mucho las elecciones de los años 50 y tal, pero yo creo que de la época moderna es de las peores, sí. Estoy de Sí, acuerdo. de lo que nosotros, digamos, bueno, en este caso no hemos visto, pero prácticamente no nos acordamos, pero será porque bueno, luego es verdad que en el Mundial 86 ya con la incursión de la Quinta del Buitre y algún otro jugador, el equipo español tenía un equipo mucho mejor que este. Bueno, la verdad Luego, que no nos acordamos del Mundial porque teníamos 5 años o 6 años, pero efectivamente, yo sí que me he visto muchos partidos, me he visto los sí, tres partidos muchos seguidos, reportajes, efectivamente. y he visto los partidos, yo prácticamente he visto todos los partidos de este Mundial, Sí, desde hace mucho tiempo, claro. Y bueno, pues el caso es que el primer partido de España empató a 1 con Honduras, fue una decepción, gol de Celaya en Honduras, que Honduras era una selección muy floja, bueno, la selección de la CONCACAF, bastante floja, sí, y fue la primera decepción, ¿no? En este sentido, ¿no? sí. Marcó además López Ufarte de penalti, Bueno, un casi al penalti. final del partido, Sí, efectivamente, penalti. Que y se bueno, tuvo que repetir, si no recuerdo mal. No sé si fue en este partido. sí, 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 sí. Lo tiró eso. primero Juanito, si no me equivoco, y lo falló, ¿no? Sí, y luego tiró Ufarte. Y luego tiró fuerte porque el árbitro lo mandó a repetir. Cosa que era bastante rara en ese momento, ¿no? Que se mandara a repetir un penalti. Ahora con la nueva regla esta de que el portero no puede dejar de pisar la línea, se van a repetir más penaltis, pero en esta época era bastante raro que se repitiera un penalti, ¿no? De hecho, se dice que a España en el grupo le ayudaron bastante con alguna decisión. Sí, luego hablaremos del partido con Yugoslavia, que fue bastante controvertido. En el segundo partido del grupo, Yugoslavia empató a 0 con Irlanda del Norte. ¿Qué podemos hablar de Irlanda del Norte? Paco, aparte de Pat Jennings, que es muy conocido el portero, y de Norman Whiteside, que tenía 17 años y jugaba en Manchester United y tenía 17 años en este mundial, luego se lesionó y se retiró muy jovencito, pero iba para la Sí. estrella. ¿Qué más jugadores podemos hablar de Irlanda del Norte? Bueno, pues de Gary Armstrong, por ejemplo, de un tal Martin O'Neill, que era capitán en ese momento de Irlanda del Norte, conocido ahora por los aficionados españoles sobre todo porque ha entrenado a Aston Villa, un jugador más conocido ahora casi por sus labores de entrenador como por las de jugador en aquel entonces. ¿Mm? Pero bueno, tenía un equipo, digamos, que interesante y que se clasificó para varios eventos de la Copa del Mundo en aquella época de los 80 y un equipo que competía muy bien y no tenía presión ninguna. De hecho, ya luego contaremos una anécdota un Sí, poco de curioso, del último partido. También hay que decir que juega aquí Donald McCurry, que en ese momento jugaba en la Liga Norteamericana, en la NALS, en el Tulsa. Sí, Y incluso hay otro jugador no irlandés, que no recuerdo el nombre, que jugaba en un equipo de Canadá, en el Toronto. O sea, que era sí, un equipo formado por jugadores que jugaban la mayoría en la liga inglesa, pero no equipos punteros, excepto Norman no, Whiteside, que jugaba en Manchester United, o Pat Jennings. El resto de equipos jugaban, el resto de jugadores jugaban en equipos que no eran punteros en Inglaterra. Y eso había es. también un número considerable de jugadores de la selección, creo que hasta 5, que jugaban en Irlanda del Norte, en el Coraline, Sí, en el Glenavon, etcétera, ¿no? Entonces era una selección que jugaba sin presión, porque no era favorita, ¿no? Y bueno, ya comentaremos el último partido contra España. Bueno, solo falta Yugoslavia, que era sí, otro del este, ¿sabes? Y que Yugoslavia siempre ha sido un equipo fuerte, sobre todo en los años 70, 80 y 90, ¿no? sí. Mm, Destacar sobre todo a Susic, a Safet Susic, que jugó luego el final de su carrera en el Paris Saint-Germain. mm. Eh, También a Ivan Gudel, Pedro, Petrovic, ¿saben? Halilovic. Había buenos jugadores y el entrenador era Milan Mijanic. Efectivamente. Mira, Milan mira, Mijanic, un viejo conocido de la afición del Real Madrid, el cual efectivamente. en los años 70, concretamente del 74 al 77. Bueno, pues esta primera jornada quedó con 2 empates, España 1, Honduras 1, Yugoslavia 0, Irlanda de 0. La segunda jornada fue el famoso partido contra Yugoslavia de España, que ganó 2-1, que lo comentaremos, y Honduras empata 1 con Irlanda del Norte. Bueno, el partido de España contra Yugoslavia tenemos que decir que hubo varias decisiones polémicas arbitrales, sobre todo la más importante fue un penalti que se le señaló a España, a favor de España, que yo las imágenes que las he visto varias veces, está claramente fuera del área, ¿no? Bueno, sí. Eh, Transforma a Juanito ese penalti. sí, todo lo transforma. Y al final España acaba ganando con muchísimo sufrimiento a Yugoslavia ese partido, con muchísimo, porque se adelantó Yugoslavia con gol de Gudel, si no me equivoco. Sí.
y al final luego dio la vuelta, pero con ayuda arbitral, evidentemente, ¿no? Entonces, por eso, tanto tú como yo creemos que se favoreció bastante a España, por lo menos en esta primera fase, para que pasara a la Tanto siguiente. este partido como el de Honduras, pues España tuvo bastante favores arbitrales. De hecho, llegó a la última jornada dependiendo de sí misma, con Sí. todo a favor para quedar primera en el grupo. Mm. Y bueno, ahora en la última jornada, pues vemos cómo fueron los resultados. Sí, bueno, pues, Honduras perdió 0-1 con Yugoslavia y sorprendentemente Irlanda del Norte nos ganó 1-0 con gol de Armstrong, ¿no? Y Sí, la cosa que no nos eliminó, pero clasificó a Irlanda del Norte como primera de grupo, una Irlanda del Norte que ya pensaba que iba a ser eliminada, porque si perdió el partido hubiera pasado Yugoslavia, ¿sabes? Que quedó eliminada, ¿no? Y sí. la anécdota que íbamos a contar era que o sea, la tensión de los jugadores de Irlanda del Norte era tan escasa, ¿no? Delante del partido que un día antes del partido estaban tomando cervezas en la piscina del hotel con sus mujeres. Sí, De hecho, ya habían sacado los billetes para volverse a Irlanda del Norte porque pensaban que los iban a eliminar, ¿no? Entonces, este como partido, ganó el sí. partido, tuvieron que cambiar los billetes y todo porque tenían que quedarse, claro, en el Mundial todavía, ¿no? Fue una cosa Este curiosa. partido se jugó en Valencia. Bueno, España jugó los 3 partidos en el Luis Casanova en Valencia. Sí. Y también se jugó, para que bueno, un poco los oyentes sepan, la otra parte del grupo lo jugó en la Romadera en Zaragoza. Pero España jugó los 3 partidos en el Luis Casanova. Bueno, finalmente el grupo quedó líder de grupo Irlanda del Norte con 4 puntos, España segunda y clasificada con 3 puntos, Yugoslavia eliminada con los mismos puntos que España, pero peor golaveraje con 3 puntos, y Honduras finalmente eliminada con 2 puntos. El papel de Honduras no fue del todo malo en el Mundial, No, hay que la verdad decirlo. es que fue un equipo bastante desconocido que hizo una labor bastante digna. Efectivamente. Bueno, pues vamos ya con el último grupo, que es el grupo 6, en el que estaban Brasil, la Unión Soviética, Escocia y Nueva Zelanda. Sí, Bueno, de Brasil podemos hablando horas y horas, ¿no? Porque yo creo que sí, ha sido la mejor selección, una de las mejores selecciones del mundo de toda la historia, la de este mundial, ¿no? Con figuras sí. como Falcao, como Sócrates, como Zico. Bueno, háblanos un poco, Paco, de Brasil, de los jugadores de Brasil, porque me parece que, en mi opinión, es de las mejores selecciones de la historia del fútbol. Siempre se ha dicho que la selección del 88-86 Mm, se han sido de las mejores selecciones que ha tenido Brasil en su historia. El mm. juego bonito, como le decían. El Efectivamente. entrenador era Pelé Santana, que era un entrenador bastante ofensivo. Mm, Y bueno, como tú bien has dicho, pues había jugadores como Sócrates, como Junior, como Falcao, Ircebu, Zico, Eder, Luisinho, Oscar, jugadores muy interesantes sí, flojeaba mucho el y de portero, talla ¿verdad, mundial. Paco? Mundial. Flojeaba mucho el portero, ¿verdad? Sí, el portero era quizás el punto más flojo que tuvo, que era Valdir Pérez, y de hecho luego se le acusó en parte de varios goles recibidos por la labor del portero. Ujú. El caso es que, bueno, Brasil la verdad es que encandilaba a la afición. Decir que este grupo se jugó en Málaga, Sevilla, en ambos estadios, en el Sánchez Pizjuán y Benito Villamarín, y en la Rosaleda, en Málaga. Entonces, bueno, Brasil, que era un equipo, digamos, que jugaba muy ofensivo, con el ambiente, además, en Andalucía, pues un equipo que encandilaba a todo el mundo que veía y era uno de los máximos favoritos a ganar el título. Sí, de luego, o sea, quiero decir, ya te digo que para mí es la mejor Brasil de prácticamente toda la historia, junto con la del año 70, que ganó el Mundial de Pelé, que fue el Mundial que ganó Pelé en el 70, Sí, y junto a la del 86 también, por supuesto. sí, Mm. No hay que decir que Pelé ganó más mundiales, me refiero que la del 70, para mí, que también ganó ese campeonato del mundo, y que lo que juega Pelé, yo creo que era también se puede comparar un poco con esta, ¿no? O sea, en el sentido de sí, que sí. pues se podía discutir cuál era la mejor, pero vamos, junto con la del 70 y junto con la del 82, la del 86 son las tres mejores selecciones de Brasil, a mi entender, y La posiblemente de la selección, historia de los mundiales. la selección tuvo la mala suerte de no tener premio, que sí tuvieron las otras anteriores, pero bueno, le faltó solamente ese premio para, Sí. digamos, recordarse por una de las mejores selecciones de la historia de Brasil. Sí, es curioso eso, pero al final yo como no mido el fútbol por resultados, no soy nada resultadista, ¿sabes? Yo creo que no le quita mérito al hecho de que fuera una de las mejores selecciones de la historia de los mundiales, esta Brasil.
De hecho, sí se recuerda. Eso es, efectivamente. Bueno, luego tenemos a la Unión Soviética, que en el primer partido contra Brasil perdió 2-1, pero que era una selección bastante buena, esta selección soviética del 82. También la del 86 era bastante buena, pero esta era incluso mejor, a mi entender. Destacar a Rinat Asayev, que luego jugó en el Sevilla, el portero, ¿sabes? Nació en Astrakán, en Siberia, que era un Sí. porterazo, de hecho, yo creo que ha sido uno de los mejores porteros de la historia del fútbol, Rinat Asayev. Y bueno, luego Oleg Blokin, por supuesto, campeón de la Recopa con el Dinamo de Kiev contra el Atleti, por cierto. Sí. Un Dinamo de Kiev que entrenaba a Valery Lobanovsky, si no me equivoco, el mítico entrenador, ¿no? Tenemos también a Sengelia, a Besonov, que también era un estupendo un jugador. Bueno, creo que es una selección muy curiosa, ¿verdad, Paco? Sí, sí, la verdad es que sí tenía un equipo bastante importante. Y como dato curioso, decir que es la primera vez que en una selección coincidieron dos hermanos, que eran los hermanos Chanov, que eran los dos porteros suplentes de Rina Losaev. Sí, es verdad. Víctor Chanov y Yacheslav Sanov, sí. Exactamente, exactamente. Eran los dos porteros suplentes de los Ayer. Y luego ha habido más hermanos y tal, pero en otros mundiales, pero es la primera vez que coincidían dos hermanos en un mismo equipo, en la misma selección. Luego, bueno, hemos tenido casos de hermanos en distintas selecciones, que es más difícil todavía. En los Boateng, por ejemplo. Es verdad. O Eso en ya este, es el más difícil, ¿no? También hay que decir que el Dinamo de Kiev era el equipo más potente de la Liga Soviética. Y de hecho, sí, la mayoría de los jugadores juegan en el Dinamo de Kiev. Luego, como he dicho antes, luego ganó la Recopa en el año sí. 85, si no me equivoco, ¿no? En el 85. ¿En qué año ganó la Recopa del Dinamo de Kiev? En el 85. 86, yo creo, con el Atlético de Madrid, si no recuerdo mal. 86, fue en el 86, sí, justo. Para el 85 ganó la Copa del Rey Atleti contra la Real Sociedad. Real Sociedad, Y en ¿no? el 86 llegó a la final de la Copa y la ganó el Dinamo de Kiev de Lobanovsky. Y jugaba el Bloquín, que era un jugador rapidísimo. Yo recuerdo, lo recuerdo, era un jugador rapidísimo. Balón de oro en los 70. Efectivamente. Considerado uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol, entre los 50 o 60 mejores jugadores de la historia del fútbol. Bueno, de hecho ya era veteranillo, tenía casi 30 años, tenía 29 Sí, años de mundial. Mm. estaba ya Bueno, casi en que su... esta Unión Soviética estaba compuesta de jugadores de todas las repúblicas soviéticas, jugadores ucranianos, jugadores rusos, jugadores georgianos, jugadores pues de todas las repúblicas soviéticas, ¿no? Entonces la hacía incluso más poderosa aún, ¿no? Todavía. Sí, tenía un equipo, vamos, la Unión Soviética en los 80 siempre se caracterizaba por tener equipos bastante importantes y bueno, era un rival a batir siempre. Mm. Bueno, en ese primer partido perdió 2-1 contra Brasil, la Unión Soviética perdió 2-1 contra Brasil, y luego tenemos el siguiente partido. Marcó Eder en el 89, o sea, ganó in extremis Brasil ese partido. Sí, efectivamente. Imagínate con qué difícil se lo puso. Sí, se lo puso difícil, sí. El siguiente partido de la primera jornada de este grupo fue el Escocia-Nueva Zelanda, que ganó 5-2 Escocia, ¿vale? Bueno, vamos a hablar de Escocia un poco, cuya figura más importante creo que es Kenny Dalglish, ¿no? Sí. En este equipo. A pesar de su Escocia no era mal equipo, tampoco, No, no, para nada. ¿Qué podemos destacar de Escocia? Aparte de que ya jugaba Jill Layton, que luego llegó a jugar incluso el Mundial de Francia en el año 98. O sea, Aquí Leighton era suplente, el portero titular era Alan Rowe, pero sí que fue convocado. De hecho, creo que jugó algún partido. Y bueno, había jugadores como Gordon Strachan, como Graeme Souness, que era el capitán del Liverpool en aquel entonces. Kenny Dalglish, como dije anteriormente, John Ward, había jugadores muy destacados de Alan Jansen, que era un central buenísimo del Liverpool, que era escocés. Archibald también. Había jugadores muy interesantes en el equipo escocés. Escocia siempre se había caracterizado por tener grandes selecciones. Lo que sí es verdad fue, con el paso del tiempo, ha perdido bastante potencial y ahora mismo pues no es considerada una selección importante. De hecho, es una selección de segunda fila, pero en los años 70 y 80 eran selecciones muy poderosas las escocesas. Ha habido jugadores escoceses, aparte de Dalglish, Lowe, que era un jugador de los 70, 60 del Manchester United. Ha habido siempre, a lo largo de la historia, grandes jugadores escoceses. Y esta selección era una gran selección.
Y luego tenemos Nueva Zelanda, que aquí mi amigo Juanma es un gran experto de esta Sí. selección. Sí, Nueva Zelanda está entrenada por un técnico inglés, se llama John Atkers. eh, y bueno, clasificó el sistema de clasificación era en la zona de Oceanía. Había que pasar unas primeras fases en Oceanía y luego entrar en una repesca, una especie de grupo también con Asia, ¿no? Entonces, se clasificó ganando a China un partido de la última jornada del grupo de clasificación de este grupo que digo mezclado entre Asia y Oceanía, ¿no? Ganó 2-1 a China con gol de Winton Rufer, que es el jugador más importante de Nueva Zelanda. Ha sido el jugador más importante de Oceanía, porque de hecho se ha galardonado como jugador más importante de Oceanía, ¿no? Del siglo. Y bueno, era una selección semiprofesional, porque en Nueva Zelanda el fútbol no es profesional, ahora tampoco, solamente tiene un equipo que es el Wellington Phoenix, que juega la Liga Australiana. La Liga Neozelandesa es semiprofesional y en este momento era totalmente amateur, la liga. Y entonces era un equipo bastante flojito en relación con el resto. Yo creo que era el equipo más flojo del Mundial. Y bueno, hizo lo que pudo la selección. El primer partido contra Escocia perdía 3-0 y se llegó a poner 3-2 con 2 goles de los delanteros Summer y Woodin, si no recuerdo mal. Y bueno, el segundo partido perdió 3-0 con la Unión Soviética y ya en el último perdió 4-0 contra Brasil, que luego lo comentaremos, ¿no? Pero vamos, es una selección exótica, una selección que su mayor logro hasta ese momento había sido clasificarse para un mundial, que este fue el primer mundial que jugó. Luego jugaría otro mundial en el año 2010, en el cual empató Sí, los partidos y no hizo un mal papel. Y decir hizo un también que en esta papelísimo. selección jugaba Ricky Herbert, que luego fue el seleccionador que llevó a Nueva Zelanda en el año 2010 al mundial. Jugaba de lateral, de Ricky Sí, Herbert. de hecho luego se comentó mucho. Sí, efectivamente. Y bueno, en este partido, ese segundo partido, perdió 5-2 con Escocia. Y luego en la segunda jornada ya tenemos a Brasil ganando 4-1 a Escocia, que se adelantó Escocia con gol de Niri, si no recuerdo mal, pero al final perdió Sí, 4-1. Y la Unión Soviética ganó 3-0 a Nueva Zelanda. Y ya en la última jornada, la Unión Soviética empató a 2 con Escocia y Brasil ganó 4-0 a Nueva Zelanda, por lo que el grupo se quedó como Brasil como cabeza de grupo 6 puntos, la Unión Soviética con 3 puntos, que pasó a la segunda fase, y Escocia empatada a puntos con la Unión Soviética con 3 por peor golaveraje, se sí, quedó. Y por último Nueva Zelanda con 0 puntos en último lugar. eso es. Y bueno, pues ya tenemos a todos los equipos clasificados para la segunda fase. Hay que decir que en este mundial el sistema no era partido único, no había octavos de final. La segunda fase fueron 4 grupos de 3 equipos, Eso es. solamente a una vuelta, jugando entre sí a una vuelta, y pasaba solamente el campeón del grupo, ¿no? Sí, a Entonces, semifinal, eso es. efectivamente. Entonces, en el primer grupo, en el grupo A, teníamos a Polonia, la Unión Soviética y a Bélgica. Sí, Mm, Al final pasó Polonia, que ganó el primer partido a Bélgica por 3-0, y el segundo partido, Bélgica perdió 0-1 con la Unión Soviética, y en el último partido empataron a 0 Polonia y la Unión Soviética. Con mm, lo que pasó Polonia simplemente porque marcó 2 goles más a Bélgica, básicamente, ¿no? sí. Mm. Con hat-trick de Boniek. Hat-trick de Boniek, efectivamente, contra Bélgica, exactamente. Entonces le dio el pase a las semifinales a Polonia, ¿no? En Sí, el esos siguiente tres grupo, partidos se jugaron en el Camp Nou, ¿vale? Todo el grupo íntegramente se jugó en el Camp Nou. no, efectivamente. En el grupo B, que se jugó íntegramente en el Estadio Santiago Bernabéu en Madrid, era nuestro grupo, con Alemania Federal, Inglaterra y España. Sí, El primer partido fue un empate a 0 entre Alemania e Inglaterra, y el segundo partido, que fue el que los eliminó de ya del Mundial, fue una derrota 2-1 contra Alemania. España perdió 2-1 contra Alemania. ¿Qué podemos sí. decir de este partido, Paco? No sé si lo has visto alguna vez, el partido entero, yo sí lo he visto. Sí, sí, yo sí lo he visto. Ujú. Bueno, España, Alemania prácticamente pasó por encima a España, aunque España, digamos, tuvo alguna pequeña opción. Ujú. Digamos, controló todo el partido, iba ganando 2-0 y metió luego al final del partido Zamora de cabeza. Apretó un poco España luego al final del partido, pero bueno, el resultado final fue 2-1. Y quizás fue de los mejores partidos de España aunque digamos Alemania ese partido jugó muy bien, fue casi de los mejores partidos de España en el Campeonato del Mundo, junto con el de Inglaterra, porque ya, digamos, quizás se habían quitado esa presión Sí, claro. eh, que tenían en la fase de grupos. Mm. Pero bueno, Alemania demostró que era una de las favoritas y
y ganó España con autoridad, aunque ya te digo que España tuvo alguna pequeña opción. Bueno, luego el último partido de España contra Inglaterra 0-0, España no se jugaba nada, pero Inglaterra sí podía pasar y España la eliminó empatando el partido, ¿sabes? Básicamente, y entonces pasó Alemania Federal con 3 puntos, Inglaterra con 2 y por último España con 1. Alemania Federal pasó a la semifinal y luego tenemos el grupo C compuesto por Italia, Brasil y Argentina. Bueno, aquí tenemos en este grupo vamos a comentar el mejor partido, creemos, tanto tú como yo, Paco, yo creo que fue el mejor partido del Mundial, ahora lo comentaremos. En el primer partido Italia ganó 2-1 a Argentina, que fue un partido bastante duro, por cierto, bastante bronco. Marcaje individual de Gentile Maradona durante todo el partido. Eso es, muy famoso el marcaje de Gentile Maradona, a hombre a hombre. Es decir, que todo el grupo se jugó en Sarriá, en el campo del Español. Español, sí. Pero vamos, Italia al final acabó ganando el primer partido a Argentina 2-1. El segundo partido Brasil le ganó 3-1 a Argentina. En este partido, una jugada que pisó a uno de los jugadores brasileños por impotencia y fue expulsado en el minuto 85, que fue la primera expulsión de Maradona en el Mundial. Bueno, primera y única expulsión de Maradona en un Mundial. Bueno, sí, es cierto, sí. La única. Y finalmente vamos al partido estrella de este Mundial para mí, junto con la semifinal y la final, con las semifinales y la final, que fue el Italia-Brasil. Siempre se ha dicho que Italia era un equipo defensivo y que se iba a jugar a la contra Brasil en ese partido. Yo, como tú bien dices, y hemos visto el partido varias veces tú y yo, yo tampoco yo estoy de acuerdo contigo, me lo has comentado muchas veces, y es mentira que Italia jugara a la defensiva y a la contra. Yo creo que salió a jugar al fútbol y fue un partidazo, básicamente. De hecho, si te fijas un poco en el grupo, a Brasil le valía el empate. Sí, es verdad. A Brasil le valía el empate e Italia lo único que le valía era ganar el partido. Efectivamente, solo le valía ganar el partido, eso es. Y bueno de poder a poder y bueno, es cuando aquí la figura italiana, Paolo Rossi, despertó después de haber hecho una primera fase muy, muy floja. Pues hizo un hat-trick a Brasil y eliminaron a Brasil. Creo que fue el mejor partido de Rossi, por supuesto, del Mundial, pero fue una actuación totalmente estelar. O sea, marcó un hat-trick, pero es que fue una auténtica barbaridad ese partido. Vamos, yo lo he visto y es un espectáculo ver a Pablo Rossi. Brasil también jugó muy bien, nunca se rindió, atacó todo el partido. Italia es verdad que luego después, no es que jugara defensivamente, pero luego es verdad que al final, con los últimos 15-20 minutos con el marcador a favor, como cualquier equipo hubiera hecho, pues le jugó un poco más a la contra. Quizás a lo mejor por eso se dice el recuerdo de que era eso, pero bueno, fueron los 15 últimos minutos con Italia a la contra, pero normal, que bueno, le valía el empate, Brasil estaba completamente volcada y ellos tenían gente rápida arriba como el Conti, como Rossi, que podían hacerle mucho daño. Pero vamos, fue un partido de poder a poder y bueno, pues en este caso el gato al agua se lo llevó Italia. Sí, pero fue un poco, vamos, ya digo que para mí es el mejor partido del Mundial. Sí. El Mundial mejores partidos de la historia de los campeonatos del mundo. El mejor partido, uno de los mejores partidos de la historia de los mundiales, de hecho. Sí, ahí lo has dicho. Luego tenemos el grupo D, que estaba Francia, Austria y Irlanda del Norte. En el primer partido Francia ganó 0-1 a Austria. El segundo partido Austria empató a 2 con Irlanda del Norte, con lo que le daba posibilidades a Irlanda del Norte. De hecho, si Irlanda del Norte ganaba el último partido contra Francia, clasificaba para semifinales, pero Francia impuso su calidad y ganó 4-1 a Irlanda del Norte. Con lo que Francia pasó como líder de grupo con 4 puntos, Austria con 1 punto y Irlanda del Norte con 1 punto. Así que la semifinales... grupo, porque si hubiéramos quedado nosotros primeros de grupo, nos íbamos a haber jugado al Estadio Vicente Calderón, que era donde se jugaron los 3 partidos, y hubiera sido, digamos, un grupo un poco más asequible que el que fue realmente, que fue con Inglaterra y con Alemania. Pero claro, bueno. Por supuesto. Aunque yo, una cosa, yo creo, bajo mi punto de vista, es hacer fútbol ficción, pero España tampoco hubiera pasado el grupo, ¿eh? Contra Francia sí, bueno, no. Estaba Francia, pero claro, tenía ir con Alemania y con Inglaterra, a priori es mucho peor, pero sí. Sí, es verdad que España con Francia tampoco tenía grandes posibilidades de pasar. El caso es que, bueno, al final las semifinales quedaron Polonia-Italia y Alemania Federal contra Francia. En el partido de Italia contra Polonia ganó 2-0, y si no recuerdo mal, los 2 goles de Paolo Rossi. Eso es. Sí, eso es. Que hicieron que Italia ganara el partido. Y luego tenemos la otra semifinal, Alemania Federal contra Francia, que fue otro de los partidos que se recuerdan de este Mundial,
porque también fue un partidazo. El partido quedó 1-1, si no recuerdo mal, Sí, y llegaron a la prórroga, ¿no? Y en la prórroga Francia llegó a poner 3-1. Un gol de Giroud, eso es. recuerdo. Sí. Y al final Alemania remontó el partido, ¿sabes? Yo creo que ese partido lo mereció ganar Francia. Sí, sin lugar a dudas. Hizo mucho más méritos que Alemania, pero bueno, Alemania apretó. Con 3-1 salió Rummenigge y metió el 2-3 y vamos, Rummenigge era un jugador que no jugó muchos partidos en ese mundial porque estaba como siempre medio lesionado, era un jugador de cristal, pero vamos, metió digamos mucha intensidad y metió el segundo y el tercero colaboró también con gol de Fischer Eso es. y al final empató a 3, pero vamos, en Francia tenía el partido prácticamente ganado. Lo único, Francia era un equipo que no se escondía y a diferencia de Italia, que sí que supo un poco más amarrar el partido con 3-2 contra el Brasil, con 3-1 siguió atacando y Alemania pues encontró, digamos, fisuras en la defensa francesa y a balón parado, como suele hacer muchas veces, también hizo mucho daño a Francia. Es curioso porque Rummenigge salió en la prórroga, ¿no? Si no Sí, recuerdo. salió la prórroga justo con el 3-1. Con el 3-1. Eso también pasó en la final del 86. Eso es. Que perdiendo Alemania 2-0, salió Rummenigge y llegó a empatar el partido con un gol un gol de Rudi Völler, recuerdo. Sí, un gol de él y un gol de Rudi Völler. Es- Sí. Luego es verdad que al final perdió la final porque marcó Argentina el 3-2, pero es curioso, ¿eh? Que Rummenigge en los dos mundiales acabara saliendo para salvar al equipo, ¿no? O intentarlo. Y curioso también que siempre Rummenigge, cuando ha habido una fase final, siempre ha llegado, digamos, tocado Ah, y lo y tocado, sí. No, por ese tipo. lesionado. Una pena porque era un jugador formidable. Mm. Un jugador que si no hubiera sido por las lesiones, hubiera sido mucho más de lo que fue. Aún así fue un referente en el fútbol alemán de los años 80. Mm. Bueno, al final por penaltis ganó Alemania Federal 5-4. Creo que el penalti decisivo lo falló Bosis, si no recuerdo mal, ¿no? Sí, eso es. Y Y el luego penalti Alemania. decisivo, sí, justo, falló Boxis y luego Pero Alemania a medias metió. caídas, Bosis, cuando lanzó el penalti con las medias caídas, ¿no? Ya del cansancio, ¿no? Y, lo- Sí, y bueno, aquí hay que comentar que fue la famosa entrada de Schumacher a Batistón, que fue un balón dividido, ¿no? Y entró Schumacher prácticamente sin miramientos y estuvo a punto de causar una lesión muy seria, ¿no? sí, le rompió la mandíbula, si no recuerdo mal, Pues, se fue inconsciente del campo, mm, hubo mucha preocupación con esa jugada de los jugadores franceses porque, bueno, he visto varios reportajes sobre ello y le veían como semi-consciente y tal, y fue una de las imágenes del torneo sin lugar a dudas. Y Harald Schumacher se le recuerda mucho por esta acción más que por sus acciones deportivas, que fue un gran portero, pero siempre se le tiene esta losa, digamos, en su palmarés esta dura entrada que le pudo costar un gran disgusto al jugador francés. de hecho, luego tuvo bastantes problemas, ¿eh? Porque hubo gente que le criticó muchísimo, incluso sufrió acoso Schumacher por esta acción, Sí, o sea que le marcó bastante, ¿eh? Le marcó sí, sí, bastante. le marcó ya durante toda su carrera deportiva. Eso es. Luego llegó a jugar, si no recuerdo mal, luego ya también el Mundial 86 con Alemania, Mm. pero esta digamos, imagen o esta anécdota, entre comillas, le marcó el resto de su vida deportiva. Bueno, luego tenemos ya por fin la final. Bueno, primero vamos a hablar del partido del tercer y cuarto puesto, que fue entre Polonia y Francia, que ganó Polonia 3-2. Y, bueno, sé yo creo una gran participación de Polonia en este mundial, quedando tercera, ¿no? Sí, Y de Polonia, que era su máxima estrella, que marcó bastantes goles en el mundial. es verdad que Francia jugó con los suplentes este partido, Mm. no jugó Platini, jugaron varios suplentes, pero aún así sé yo, como tú dices, una gran digamos, actuación. De Polonia. Mm. Y Sí. luego tenemos la final, por fin hemos llegado a la final, que ganó Italia 3-1. ¿Qué podemos hablar de este partido, Paco? Sobre todo que, bueno, Paolo Rossi volvió a marcar. Pues un partido, digamos, que en la primera parte fue un poco de tanteo entre los dos equipos y un inicio de segunda parte fulgurante de Italia en el que digamos, se hizo rápidamente con el partido, se puso 3-0 Sí. y vamos, pasó por encima Alemania. Una Alemania quizás que acusó un poco el esfuerzo del La partido contra Francia final, sí. Mm. y
con gente bastante tocadilla. E Italia, pues bueno, no he tenido, como dicen en Argentina, alarde y llegó bastante más fresco con el partido de Polonia, llegó más fresco a la final. Y aparte Italia fue un equipo que fue de menos a más. Empezó el Mundial muy titubeante y acabó con mucha fuerza y bueno, marcaron Rossi en el 57, marcó luego Tardelli en el 69, aquel gol en el que mueve la cabeza de un lado a otro. La celebración es muy famosa, así sí, con la cabeza moviendo, sí, muy famosa. Y luego marcó Altobelli, que era reserva, y salió la segunda parte, y marcó el tercero. El tercero. Luego esa celebración de Tardelli en el 2006 la hizo Fabio Grosso también contra Alemania. Es verdad. Imitando a Tardelli. La imitó, sí. Grosso, luego marcó Breiner en el 83 de penalti. Sí. Cerrando una carrera deportiva esplendorosa de Breiner. Y bueno, pues el partido acabó. Hay que destacar que se recuerda mucho al presidente italiano, a Sandro Pertini. Sí, eso te iba a comentar. Dándose y aplaudiendo junto al rey, ¿no? Cuando acabó el partido, ¿no? Celebrando la victoria de Italia, ¿no? Bueno, yo creo que fue uno de los mejores mundiales de la historia para mí, ¿sabes? Por lo menos, como lo has dicho tú también, en el hecho de que hubo un elenco de estrellas que pocas veces se ha repetido, ¿no? Sí. Y bueno, pues yo me lo he visto un par de veces entero el mundial, en mis 43 años de vida, ¿no? Y no descarto que me lo vuelva a ver. De hecho, me están tentando ganas de volverme a ver algunos partidos. Sí, fue un mundial con un elenco de estrella bastante importante. Había 5, 6, 7, 8 equipos con figuras mundiales, incluso algunos con varias figuras mundiales. Y el mundial dejó partidos brutales. El Alemania-Francia semifinales, el Italia la misma final, el Italia-Brasil de segunda fase. Hubo partidos muy, muy, muy buenos. Sí, yo destacaría eso, que también hay muchos jugadores que luego resultaron ser estrellas mundiales que eran muy jóvenes, por ejemplo Maradona, ¿sabes? Maradona jugó este mundial y luego fue quien fue, ¿sabes? Campeón del mundo, lo que hizo con el Nápoles, etcétera, etcétera, ¿no? En este momento Maradona jugaba en el Barcelona, si no me equivoco, ¿no? Sí, jugaba en el Barcelona, le ficharon de Boca. Jugaba en Argentinos Juniors, luego en Boca y luego sí. Y luego también, Winton Rufer, que hablaba antes de él, en Nueva Zelanda, Winton Rufer era muy jovencito en este mundial. De hecho, pertenecía al Norwich City, pero no llegó a jugar nunca con el Norwich City. Luego acabó jugando en Suiza y de Suiza pasó al Werder Bremen y luego fue campeón de la Recopa, el neozelandés Winton Rufer, con el Werder Bremen, en el cual también juega Klaus Allofs, por cierto, un alemán. Luego se acabó retirando en Japón y ya digo que fue nombrado el mejor jugador de Oceanía del siglo, ¿no? Winton Rufer, ¿no? Y y otros jugadores, y los veteranos también, como Hansi Krankel, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que es un mundial. Un gran elenco de jugadores. Decir como datos curiosos, el balón que se utilizó fue el Tango Adidas. Tango Adidas, que yo lo tenía cuando era pequeño. Sí, yo creo que eso lo hemos tenido todos, por eso quería hacer un poco recapitular. Bueno, luego hubo varios tangos, pero bueno, este es uno de los primeros tangos que hubo, Tango Adidas. Y bueno, la mascota de Naranjito, bien recordada por todos nosotros cuando éramos pequeños, ¿verdad? Por supuesto. ¿Y Sport, ¿te acuerdas de Sport Billy? De los símbolos del Mundial. ¿Tú te acuerdas de Sport Billy, Paco? Sí, también me acuerdo de Sport Billy. Sí, que era por esta época, ¿no? Era una serie también de... Sí, por esta época eso es. Sí. Bueno, pues nada, Paco, ha sido un placer hablar contigo de fútbol, como siempre, ¿sabes? Eres de las personas que conozco que sabe más de fútbol con diferencia, además, ¿no? Y es un placer hablar de todo esto contigo, ¿no? Igualmente, Juanma. Siempre además contigo hablando de fútbol se aprende un montón de cosas. Y te cuento, auténtico estudioso de todo esto, ¿no? Contigo ni te cuento que eres un estudioso incluso de todo esto. Aparte de que hay que decir que Paco es entrenador del... Bueno, pero de poca monta. Sí, pero vamos, puedes decirlo. Este año ya la temporada se ha acabado. Ya, con lo que además se ha acabado, ¿no? Pero... Y nada, pues yo creo que vamos a ir acabando, ¿no? Sí. Y no sé, no sé si mañana, bueno, como estamos en cuarentena, cualquier rato podemos grabar otro programa hablando de otro mundial o lo que sea, ¿no?
Voy a colgar el audio en YouTube para ponerlo en las redes sociales y ahí nos podéis dejar comentarios si queréis que hablemos de algo en concreto, de algún partido, de algún mundial o de algún equipo en concreto, pues si queréis ponernos, cuando colgue el vídeo, podéis ponernos ahí sugerencias y nosotros pues, no tenemos otra cosa más que hacer. Ahora mismo. Ahora mismo estamos como toda España, no tenemos otra cosa que hacer, así que encantados de vuestros comentarios y nada, cualquier cosa que nos queráis preguntar o comentar o alguna cosa que os gustaría que hiciéramos un programa sobre ello, pues adelante, admitimos sugerencias. Eso es, admitimos sugerencias. Bueno, pues nada, yo por mí me despido, Paco. Tú despide el Bueno, programa, que eres el que lo ha presentado. que paséis buena tarde y ya nos vemos en otra ocasión. Vale, Un hasta abrazo luego. fuerte. Hasta luego. Chao.